Hola, buenas noches, bienvenidos a Ciencia y Misterio. Una semana más nos encontramos con todos ustedes. Esperamos que la semana haya sido bastante agradable. ¿Estarán deseando saber de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues no os lo voy a poner difícil, vamos a ello. No nos vamos a hacer esperar. Vamos a hablar de noticias curiosas, como todos los días para comenzar el programa. Y hoy vamos a hablar de un delfín que se ha convertido en protagonista, nada más y nada menos porque ha sido encontrado en la casa de campo, el esqueleto de un delfín. Sobre esto nos hablará nuestro compañero Iván. Pero también vamos a hablar de misterios y para ello y para desvelarlos siempre hay que tener datos y hay que contrastar la información y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí. Vamos a viajar al pasado, concretamente a una época que nos va a hacer temblar a todos, la Inquisición. Pero tenemos más temas que van a despertar su interés, como el posible matrimonio que existió entre Jesucristo y María de Magdalena. Ya saben, lo han podido leer en el Código Da Vinci o han podido ver la película y ahí ya se contaba algo de este tema. Pero es que resulta que han salido a la luz unos manuscritos que estaban ocultos y que parece ser que sí que indican que tenemos indicios de que sí que pudo ocurrir ese matrimonio. Pero también vamos a hablar de asesinos en serie. Y los asesinos en serie no son solamente de nuestros días, también en Francia, concretamente en el siglo XV, el barón de Rais fue uno de los asesinos múltiples más terroríficos que se puedan imaginar. Y después de esto vamos a hablar de alternativas, porque para sanarnos cada vez buscamos otras alternativas, ¿no? Y para eso vamos a hablar del mundo consciente, de si somos conscientes de cómo somos, dónde estamos y qué hacemos o no, lo que podemos hacer con el control de la mente. Para terminar el programa, bueno, esas noticias tremendas que siempre pasan por nuestra redacción y que nos dan mucho que pensar. Por ejemplo, jardines colgantes en Júpiter. Bueno, pues eso va a ser algo de lo que vamos a tener en el programa de hoy. En unos instantes vamos con las noticias curiosas del día. Ya se lo decíamos al inicio del programa. El pasado 29 de marzo se encontró en la Casa de Campo de Madrid un cuerpo de lo que podría ser un delfín. La verdad que todo apunta a que así fuera, ¿no? Que fuera un delfín. El cadáver fue encontrado por un particular cuando paseaba con uno de sus perros. Los restos del animal en descomposición han sido llevados al Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Madrid para hacerle diversas pruebas y determinar la edad, el peso y cuánto tiempo llevaba este animal muerto. No sabemos muy bien todavía ni de qué especie se trata, ni si todavía siguen los restos, digo yo que sí, en el Centro de Protección Animal. Pero quien sí lo sabe es Iván Zorita, escritor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿dónde está? Pues como bien has dicho, de momento, y hasta que decidan qué hacer con los restos del animal, va a seguir en el Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Madrid, hasta, como bien digo, hasta que se decida qué hacer con ellos. Si se queman, se incineran o se quedan para seguir estudiando o para seguir investigando el por qué ha acabado el delfín en la Casa de Campo de Madrid. Claro, porque el que acabe allí es una cosa y luego que hace un delfín en Madrid es otra, que eso ya también nos llama mucho la atención. Bueno, cuéntanos, entonces un señor, ¿no? Como cada día iba paseando con su perro. Con su perro y realmente no fue el hombre, fue el perro el que descubrió el animal, ¿no? Estaba en unos arbustos, ¿sí? Detrás de unos arbustos, semienterrado y envuelto en una malla metálica. Y el hombre, claro, atónito, llamó a la policía. Yo también lo haría. Cualquiera, creo que cualquiera que lo haría. Y claro, el policía que cogió la llamada a punto estuvo de archivar el caso y fíjate lo que nos hubiéramos perdido. Si bien es verdad que al estar en la Casa de Campo y el Zoo de Madrid, estar también sí que es verdad que se encontró cerca de Boadilla del Monte, a la altura del kilómetro 27 de Boadilla del Monte, se acercaron biólogos y los veterinarios del Zoo de Madrid para averiguar si era un delfín del zoo
o de fuera del zoo. Ajá. No era del zoo. ¿Por qué? Por una razón, porque hay 12 delfinarios en España y cada delfín tiene un microchip, Ajá. como Sí, los perros. Sí, 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 sí. Y determinaron que no, que este delfín no tenía microchip. Por lo tanto, es un animal salvaje. Me refiero salvaje fuera de... no un recinto o acuario. Sí, que por decirlo de alguna manera no tiene dueño. Exactamente. ¿Y qué se quien supone haya de todo sido, esto? Esto es un delito grave, Claro. porque es un animal protegido. ¿Y qué se dice? Bueno, las habladurías dicen... como todo... Claro, porque es un delfín y luego me decías también que envuelto en una malla metálica, Sí. por lo que podía ser que tuviera que ver con... Con un taxidermista Ajá. o un biólogo taxidermista. Bueno, realmente son los taxidermistas los que usan esta técnica para... ¿Para qué? Precisamente para evitar que los huesos, las articulaciones Sí. y tal, se desparramen, digamos, del animal. Para que esté todo compacto, todo unido, por eso lo envuelven en esta malla metálica, ¿no? Para que esté todo lo más... comprimido posible, claro. ¿no? Para su conservación, me exactamente. imagino, ¿no? Para que Y sea luego más ya fácil. se disecaría y tal. Ya. Bueno, y por ahora la investigación que va contando. Sabemos de qué especie es, de dónde ha venido. Bueno, dicen, la doctora Isabel Rey, con ayuda de Ángel Garbia, son los que han estado estudiando el porqué de este animal y cuánto tiempo lleva muerto, ¿no? Han determinado que son 6 meses los que lleva muerto el animal y que es sexualmente inmaduro, es decir, unos 6 años más o menos que tiene el delfín y que mide 1,90 de hasta 2,60 que puede medir y pesa 20 y 25 kilos más o menos. Ajá, Entre o sea, 20 y que es 25. En este estado Bueno, muerto, claro que está ya consumido. vivo, exactamente, Está con consumido. 6 años, unos 40 kilos vivo, Ajá, claro. claro. Y la especie, pues, quiero decirlo bien, es Tenella coeduleoalba y que es un delfín de aguas del Mediterráneo. O sea que nos apunta que eso cualquiera ha cogido el delfín, Y se lo ha traído para Madrid. que tuviera una buena piscina, Puede porque ser. en la bañera No complicado. cabe. Esa es una de las habladurías que se Claro. dice, que algún rico caprichoso lo tenía en la piscina de su mansión. ¿Y qué va a pasar con los restos de esto? ¿Qué más? Bueno. ¿Ha trascendido algo más o han dejado pasar el caso No, han también? dejado pasar, de momento siguen allí, los restos del animal siguen y seguirán allí hasta que se decidan qué hacer con ellos. Muy bien. Bueno, pues Iván, como siempre, un placer Igualmente. vernos todas las semanas. El placer y la es semana mío. que viene, más noticias. Faltaría más. Me vas a sorprender, ¿no? Intentaremos. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Así es, misterios documentados, porque justo quien nos acompaña se dedica a ello. Hablamos de Fermín Mayorga. Bueno, vamos a hablar de algo que les va a sonar bastante. Los muñecos malditos, pero si nos vamos a la Inquisición, a lo mejor no les suena mucho, pero si les digo peleles, los peleles les suenan más, ¿verdad? Porque en muchísimos pueblos todavía de España se siguen celebrando pues, fiestas en las que se sacan a pasear esos peleles. Pero realmente, ¿qué eran estos peleles y con qué fin los utilizaba la Inquisición? Fermín, cuéntanos. La Inquisición fue un tribunal que en el año 1487 se crea en España precisamente para depurar todas las herejías que en ese momento pues circulaban por toda la piel de toro. Hablamos del judaísmo, hablamos del mundo de los moriscos, de la brujería, de la sodomía, en definitiva todo aquello que no iba por la senda del crucificado. Por lo tanto, digamos que su misión, la de ese santo tribunal, entre comillas, era la de dinamitar todo este tipo de pensamientos y de actuaciones para que el país, en definitiva, siguiese la senda del crucificado y no una senda completamente diferente. De ahí que la misión de la Inquisición, este arma de los reyes católicos, precisamente para intentar que esto no se llevase no se siguiese a flote con el tema, por ejemplo, de las ideologías que hemos comentado, era poner manos a la obra. Y precisamente el mundo de los peleles, que es uno de esos mundos desconocidos y uno de los grandes secretos de la Inquisición, consistían precisamente en hacer un muñeco de cartón, es decir, un pelele hecho con papel de estraza en la mayoría de los casos, que se hacía sobre todo para aquellas personas que no habían soportado una determinada tortura
y quizás, bueno, pues por la fortaleza física de la misma hizo que pereciera en el potro de la Inquisición, e inclusive, bueno, pues en torturas como la tortura de la toca, donde al reo le ponían una gasa en la boca, le metían un embudo, empezaban a echarle agua destilada, y a veces, si no hacías cantar la gallina, es decir, si no hablabas, lógicamente perecías, ¿no?, en el potro echado. Pero claro, ¿qué ocurría con las personas que morían bajo tortura? El cadáver no se lo entregaban a la familia. La Inquisición tenía un cementerio particular, una esterquera, nunca mejor dicho, porque para la Inquisición esta gente que moría bajo tortura eran gente sin alma, ya que no le dio tiempo a reconciliarse con la Iglesia Católica y como tal no pudo pedir perdón y era un hereje en potencia. Pues la Inquisición lo enterraba en esa esterquera, le ponía un letrerito con el nombre del fallecido y sobre todo con la herejía que había cometido, judaísmo, islam, sodomía, etc. Y el día que se iba a celebrar el auto de fe, donde se supone que en la plaza central, bien de Madrid, en este caso en la Plaza Mayor, en Valladolid, en Llerena, etcétera, etcétera, donde se montaba el escenario, cuando los reos vivos iban a salir de las cárceles secretas de la Inquisición, que como muy bien indica la palabra, esas cárceles secretas eran cárceles ocultas, apabellonadas, donde los reos estaban atados a argollas, en la mayoría de los casos, una vez que a los reos, bueno, pues ya se les habían vestido con el atuendo difamatorio que la Inquisición le ponía a estos, y que no es ni más ni menos que el famoso traje de nazareno que vemos en la Semana Santa, es un traje de penitente, de penitenciado, era el traje que la Inquisición le ponía a los reos, con el capirote al que le llamaban coloza y el hábito. La única diferencia es que el reo que iba a ser quemado en la hoguera, por ejemplo, pues llevaría una cruz roja de San Andrés en el pecho y otra en la espalda, y en dicho hábito llevaría llamas que podían ir hacia arriba. Eso significaba, y la gente que presenciaba el auto de fe distinguía perfectamente todos esos símbolos, las llamas que iban hacia arriba nos estaban indicando que esa persona viva, en este caso, que las llevaba, iba a perecer en las piras de la Inquisición. Sin embargo, si las llevabas hacia abajo, es que en el último momento habías pedido perdón por todo lo que habías desarrollado, y la Inquisición te iba a perdonar de ser quemado vivo, pero no te iba a perdonar la vida, ibas a morir, pero ibas a morir a garrote vil. Y por esa razón la familia, tu familia en este caso, podía dar misas por tu alma, con lo cual digamos que se te había regenerado cristianamente dentro de la comunidad cristiana, pero tu vida se te había hecho desaparecer, ¿no? Pero esta persona que había muerto bajo tortura y que se encontraba enterrada en esa esterquera, en el momento en que los reos vivos iban a salir, la Inquisición desenterraba el cadáver, estuviese como estuviese. Había veces que llevaba incluso 2 y 3 meses y lo ponían en posición supina, sentado sobre un borrico, en unos serones, metido con la horquilla del hereje que le ponían en el cuello para que la cabeza del fallecido estuviese bien visible ante los ojos de la gente, porque nunca nos olvidemos que a través del terror, a través de este tipo de actos, fue como se dogmatizó la mente de los españoles. ¿Y entonces qué fin es el que se perseguía con este muñeco? Bueno, pues a esta persona que había sido desenterrada se le hacía ese muñeco de cartón, se le ponía el San Benito correspondiente y ese traje difamatorio que se le ponían a los reos vivos, el capirote y el hábito con la cruz roja de San Andrés, se le ponía el letrerito en el pecho con el nombre y apellido del reo que había fallecido bajo tortura y la herejía que había cometido, y ese muñeco acompañaría en todo el desfile procesional a los huesos del difunto, o al difunto estuviese como estuviese. La gente que visualizaba ese pelele, ese muñeco, ya sabía que era la representación de la persona que estaba en huesos o de 2 o 3 meses sentada, como hemos dicho, en posición supina y con su horquilla del hereje en el asno. Y a partir de ahí, cuando llegaban a la plaza donde estaba el escenario, donde estaba el cadalso, una vez que los reos vivos habían subido y ya se le había leído su sentencia, los últimos en subir iban a ser los peleles. A veces te encontrabas números de 15, de 10 peleles que subían en función de las personas que habían fallecido bajo tortura, y también para los fugitivos, porque mucha gente que huía de la Inquisición precisamente se refugiaba en otros países cercanos a España, a Portugal, muchísima gente, y la zona norte de España muchos huían a Francia. Pero como la Inquisición portuguesa se carteaba con la española, a veces los cogían en territorio portugués y la Inquisición portuguesa era la que se iba a encargar de dinamitarlos y en este caso, bueno, de ejecutarlos, ¿no? Pero en este caso el pelele escucharía la sentencia en el escenario, en el cadalso, leída por un inquisidor, que iba a ser la de ser quemado en la hoguera, tanto el pelele como los huesos
del difunto que habían sido desenterrados o el cadáver estuviese como estuviese. Todos los reos vivos que iban a ser quemados en la hoguera irían en dirección al quemadero. Por ejemplo, aquí en Madrid, en lo que es hoy la Glorieta de Bilbao, ahí estaba el quemadero, ahí se quemaron a muchísimas personas en nombre de Dios, y entre ellos también, como no, a estos muñecos, a estos peleles. Pero cuando se lanzaba el pelele a la hoguera, que solía ser casi siempre al final, cuando ya los reos vivos habían sido achicharrados, chamuscados por las brasas de la Inquisición, al final se lanzaba el pelele y tras él los huesos al que durante la procesión él había estado representando, de ese difunto que había muerto bajo tortura o ese fugitivo. Entonces, por lo que estás contando, la vida del muñeco, de este tan traído y llevado muñeco, no terminaba ahí, sino que todavía le quedaba mucho más. ¿Qué ocurría? Que al pelele se le quitaría el San Benito correspondiente que se le había puesto y simplemente se lanzaba el muñeco. Pero ojo, ese San Benito luego se colgaría en la iglesia del pueblo del reo para perpetuar su infamia y la de todas sus generaciones, con lo cual ya todos sus descendientes, como descendían de hereje, no podían viajar a Indias, no podían utilizar el color carmesí, que era el color de la hidalguía, no podían trabajar en trabajos públicos, digamos que eran gente proscrita, gente de segunda o tercera categoría. De ahí que hubiese en muchísimos pueblos de España verdaderas rebeliones contra la Iglesia, asaltasen templos y destruyeran todos esos San Benitos que estaban colgados en las paredes de las iglesias, porque los templos eran todos menos un lugar sagrado, eran verdaderos humilladeros públicos con ese tipo de atuendos difamatorios, atentando contra la honra permanente de toda una familia por culpa de alguien que había pensado de forma diferente, no cometió ningún delito, es decir, no asesinó a nadie, no robó, simplemente pensaba de forma diferente. Entonces, claro, otra de las frases que se utiliza mucho, ¿no? San Benito. Bueno, pues viene también de aquí, de aquella época de la Inquisición, lo de San Benito. De ahí viene la famosa frase que a veces decimos en tono coloquial de te colgaron el San Benito, porque se colgaba en las iglesias, en las paredes de las iglesias. Inicialmente se colgaba el traje del reo y luego ya a posteriori, a partir de 1700, pues como prácticamente quedaban empapeladas de San Benito las iglesias, lo que hacían eran mantetas, eran especie de paños cuadrados donde se le pintaba una cabeza con un señor de barbas, con dos tibias debajo de la misma, y debajo de esas tibias el nombre, apellido del reo, la herejía que había cometido y el año en que fue de alguna forma, bueno, pues sentenciado a ser quemado junto al pelele. De ahí que hoy en día en muchísimos lugares de España, precisamente, bueno, pues veamos esa quema de muñecos, de peleles, que la gente no la relaciona con la Inquisición y es pura Inquisición, porque la Inquisición precisamente en día de fiesta mayor, a veces en San Juan, por ejemplo, que suele ser un día muy mítico, bueno, o en otros días de fiesta, en carnavales, solían hacer este tipo de actos en los pueblos para recordar la mala imagen de aquel que había cometido la herejía, y este ejemplo servía como catequesis para que el resto de vecinos no cayesen en los mismos errores que había caído aquel. Era una forma de avisarles, oye, o estás con nosotros o te puede ocurrir lo mismo que le está ocurriendo a este pelele, ¿no? Al que se está humillando, se le está bofeteando, se le está lanzando por los aires y al final se termina quemando. Las mismísimas fallas de Valencia es Inquisición pura. Lo que pasa es que hoy ya se ha tergiversado. Es decir, cuando eso salpica la imagen de la Iglesia Católica, lógicamente se hace pagano. Pero antes, el inicio de todo eso nace precisamente con la Inquisición, y así, a golpe de eso, de terror, a golpe de hogueras, a golpe de azotes, a golpe de peleles, fue como se llevó al país y se recondujo al país por la senda del crucificado. Recordemos que España para nada antes era cristiana, era completamente islámica. Al-Ándalus prácticamente era todo el territorio, fueron 8 siglos de Islam, y claro, cuando llega la reconquista de ese terreno por parte de las órdenes militares, se encuentran con una sociedad que está islamizada. Es decir, aquí en Madrid, por ejemplo, o en otras ciudades españolas, se circuncidaba a los niños, se guardaba el viernes y no el domingo, se celebraba el Ramadán, etcétera, etcétera. Cuando llega la Reconquista, estos templarios, por ejemplo, la Orden de Calatrava, la Orden de Santiago, se encuentran con esa realidad. ¿Cómo cambias tú la mentalidad de esos españoles del momento para atraerlos al cristianismo? No por una buena predicación, las predicaciones no convencen a la gente, a través del terror. Y para eso estaba la Inquisición precisamente, y los peleles, para aterrorizar
para crear precisamente ese caldo de cultivo que hiciese que a través de ese tipo de actos y de símbolos, precisamente la gente del país fuesen reconducidas por la senda del crucificado, y ahí de aquel que se desviase podría ser, como no, catalogado de hereje en potencia y como tal sufrir pues todos los martirios y todos los tormentos que la Inquisición desarrollaba para con todo el mundo, ¿no?, que no caminaba por esa senda que hemos indicado. Por lo tanto, creo que el mundo de los peleles es un mundo tan interesante y tan desconocido a la vez que hoy en día cualquier persona que se acerque, por ejemplo, yo que soy extremeño, por Extremadura, verá que el Peropalo, que es una fiesta que se celebra en el norte de Cáceres, en la zona de la Vera, aún hoy se sigue celebrando y es un pelele al que al final se termina quemando después de haberse mofado de él, ¿no? O en Villanueva de la Serena, el pelele de Villanueva de la Serena, que así se denomina, el pelele de Cáceres, los mastros en Chele, los marochos en Barcarrota. Pero te hablo de Extremadura, pero me consta de que en otras provincias españolas también, igual que aquí en Madrid, se siguen quemando peleles en muchísimos sitios, o las propias fallas de Valencia, como hemos indicado. De eso se trata, ¿no?, de intentar compartir todas estas historias documentadas, reales, que se vivieron en un momento determinado en este país y que sirvieron precisamente para cambiar el chip de la sociedad, para llevarla precisamente hacia la creencia de otro Dios en este caso, ¿no?, porque las mezquitas fueron destruidas, sobre ellas se construyeron iglesias, catedrales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esos símbolos habían que destruirlo, porque los símbolos que en ese momento tenían que imperar eran la cruz y otros semejantes a este adoctrinamiento que se iba a iniciar por parte del cristianismo. Por lo tanto, el mundo de los peleles me parece que es un mundo muy interesante, muy misterioso, por lo que tiene de historia real documentada, de grandes tragedias que se vivieron aquí en este país y en todos los países católicos donde había Inquisición y donde el pelele figuraba, porque la Carta Magna de la Inquisición era igual tanto para España como para Portugal, para Francia, para Italia, es decir, aquellos países donde la Inquisición estaba establecida. Pues Fermín, la verdad que nos dejas a todos boquiabiertos, sobre todo qué bien documentado estás. La verdad que es impresionante el trabajo de investigación que realizas, ¿no?, para llegar a contrastar todos estos datos. Y bueno, estoy deseando ya de que llegue el próximo programa. Ya sé que no me vas a contar nada, ni me vas a adelantar sobre lo que me vas a decir. Vale, pues nada, es un placer estar aquí compartiendo con todos vosotros estas realidades históricas y espero que sigáis contando conmigo, ¿no?, para seguir descubriendo mucho más temas relacionados con el mundo del misterio, siempre arcano, siempre documentado, lógicamente, y que sin duda alguna es lo que hace también que crezca, ¿no?, y se crea más en el mundo del misterio, porque el misterio es cultura, y la cultura, para que sea tal, tiene que ser creíble, y para que sea creíble tiene que ser documentada. Por lo tanto, creo que estamos hablando de una temática que toda la gente sabe que existió, que se vivió en España durante 350 años, que fue el mundo de la Inquisición, y que aún quedan muchísimos resquicios, ¿no?, de esta temática, frases inclusive, ¿no? Te colgaron el San Benito, pero hay otras muchas que podríamos hablar y que sin duda alguna nos pondrían sobre la pista de cantidad de historias que se vivieron y que esas frases quedaron ahí porque fueron muy míticas en su momento. Así que yo por mi parte encantado de estar aquí con vosotros y cuando queráis. Aquí estaremos todos esperándote. Gracias, Fermín. Pues tras la pausa publicitaria, que esperemos les haya dado tiempo a digerir de lo que hemos ido hablando en el programa, vamos con temas más controvertidos. Incluso a algunos te le puede sentar mal, porque claro, si yo digo que Jesucristo y María Magdalena mantuvieron una relación, incluso se casaron, a más de uno eso hasta le puede molestar. Bueno, ha habido libros y películas que ya se ha hablado de ello, pero aquí lo que vamos a hablar es de manuscritos que se han encontrado y que parece ser que esta hipótesis deja de ser hipótesis para pasar a ser una realidad. Pero quien sabe más de esto son nuestras compañeras de esta noche. ¿Qué tal, Paz Pajes? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Alicia de la Fuente, medium vidente. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Tema controvertido y complicado de explicar, ¿eh? Sí, muy complicado. Ya se lo decimos. Vamos a empezar por contar al público dónde se ha encontrado este manuscrito. Bueno, pues este manuscrito actualmente está en la Biblioteca Británica de Londres. Ajá. Es un manuscrito que nos dice lo que es que José encuentra a una mujer egipcia
llamada Arsenat. Ajá. José, pero que resulta que es Jesús. Que es Jesús, porque es que hay, a ver, dentro de todo este manuscrito, lo que te cuenta es que está la religión católica, pagana y judía. Sí, entonces, bueno, pues cada uno ha visto a Jesús y a, claro, es que y a María Magdalena de una manera diferente. De una ¿no? manera diferente. Les llaman ¿no? Claro, les llaman de una manera diferente. Ajá. Los paganos, por ejemplo, por lo que dicen es que Jesús se llama... es un dios, ¿no? Es un dios, sí. El dios Helios, se llama el dios Helios y, bueno, pues lleva como una corona con 12 rayos y luego lleva un cetro, creo que se llama así, cetro, y en la mano, y bueno, pues si te paras a pensar, es como más o menos, digamos, en la religión católica, pues lo que es el aura que también lleva, en fin, hay cosas que se asemejan, ¿verdad? Sí, se asemejan mucho. Lo que cambia son los nombres, por lo que veo, ¿no? Que es el lío que nos podemos llegar a hacer. Sí, ahí hay un pequeño lío y bueno, para entenderlo también es un poco difícil. Claro, pero bueno, más o menos vamos a hacer lo posible para que se explique. Entonces, en este manuscrito se habla de un tal José y se habla de esta mujer egipcia, Asenat, que supuestamente sería María Magdalena. María Magdalena, sí. Y José sería, pues, bíblicamente, es como Jesús, claro. Ajá. Bien, ¿por qué creéis que se ha censurado entonces este manuscrito? ¿Qué es lo que cuenta? O sea, ¿cuenta entonces esa posible relación? ¿Qué es lo que hace que haya tambaleado a la Iglesia, ¿no? Claro, el manuscrito lo que teme la Iglesia es, bueno, pues lo que te dice es que hay un mensaje peligroso para la Iglesia. Con lo cual, en el manuscrito se ve que en una de las partes de los textos que tiene está cortado. Además, aposta. No, está cortado, o sea, está el texto y está arrancado y cortado con mucha delicadeza con una cuchilla. Minuciosamente, ¿no? O sea, con una falta cuchilla. Una parte. Exactamente. Y ahí se supone que ¿Qué habría ahí? Pues es la intriga, pero se supone que es algo referente a lo que es el casamiento de Jesús y María Magdalena, perdón, del texto peligroso supuestamente que la Iglesia no quiere que se sepa. Que se desvele, ¿no? Si claro, que se desvele todo esto. Y claro, pues eso ha sido perseguido durante muchísimos años por la Iglesia, queriendo destruirlo. Y bueno, pues al final no se ha podido conseguir porque, bueno, hubo un obispo, que no recuerdo, igual Paz nos puede decir, el obispo no recuerdo cómo se llama. De aquella época, bueno, pues mandó a todos los monjes que destruyeran todos aquellos manuscritos, excepto 27, ¿vale? De los cuales creo fueron elegidos por él. En el caso de no destruir todos esos manuscritos que no eran elegidos por este señor, serían quemados por la Inquisición. Por la Inquisición, efectivamente. O sea, que serían quemados las órdenes. Efectivamente. Si no morían. Sí. Entonces, y son 27 manuscritos que elegía él. Sí, o sea, que tampoco sabemos por él. Toda la verdad. Claro, o sea, falta mucho. Falta muchísimo por saber. Además, serían escogidos, lógicamente, a su conveniencia. Exacto, por eso digo. Claro, Era un obispo, estamos hablando. Exactamente, porque los otros, lógicamente, los hizo destruir. Ya. Lo que pasa que, bueno, y continúo yo con los monjes, sí. Bueno, pues nada, entonces hubo unos monjes que cogieron una serie de esos manuscritos que supuestamente querían que desaparecieran y en uno de ellos se verifica que hay 2 cartas, que es lo que estamos hablando, o sea, que en una de ellas es donde implica el corte este que ha habido y se desvela lo que se puede, menos ese trozo, lógicamente, que es el que nos falta y es imposible. Que ese trozo tiene que ser la parte explícita, ¿no? Claro, lo más interesante de todo esto. ¿Quién la tendrá? Sí. Pues eso, lo destruirían. Lo normal es que la destruyeran con... A lo mejor aparece. Pues sí, vete tú a saber, porque cada vez están descubriendo más cosas. Se sigue excavando y los investigadores siguen, porque además es que los escritos están escritos en sirio. Entonces, claro, están estudiándolos porque, pues lo que dice Paz, que a ver si se encuentran más datos, más cosas... Pero es difícil, alguna pista, claro. Sí, además se siguen excavando y se seguirán encontrando muchísimos indicios de que pueda ser desvelado 100% y se pueda comprobar que toda esta historia ha sido verídica. Claro, por muchas trabas que pongan, ¿no? Efectivamente, o sea, ya hay 3 religiones que coinciden en lo mismo. Sí, será por algo. Claro, digo yo, ¿no? Uno se puede confundir, pero 3...
efectivamente. Ya es más difícil, o por lo menos nos hacen dudar. Sí, sí, Que es eso más difícil, sí, la verdad es que más difícil. Y luego también me tenéis que contar algo importante, ¿no?, sobre la cámara nupcial, porque bueno, todos ellos se encontraron, se conocieron, ¿no? Ellos, a ver, sí, ellos ahora mismo... Hablamos desde la parte pagana, sí, ahora, ¿no? Sí, a ver, ellos lo que... Jesús se supone que entra a una ciudad con un carro con 4 caballos blancos y 12 hombres escoltándole. Se supone que serían los 12 apóstoles. Es que son muchas coincidencias. Claro, son muchas coincidencias. Luego, bueno, pues hay una torre que él ve y hay una mujer bellísima, una sacerdotisa que es virgen y a su vez pagana. Al verse, se enamora de él, le declara su amor, se supone que él le corresponde igualmente, pero le dice que no puede corresponderla matrimonialmente, puesto que ella es pagana. Entonces ella... tiene que convertir a la religión Claro, entonces en un acto ella de rebeldía tira todo lo que son sus imágenes y todo lo que concierne a lo que es su religión de paganismo, y entonces aparece un ángel que es como que la consuela y la pasa al cristianismo, haciéndola beber agua, pan y vino. Es que esto tiene cantidad de similitudes, ¿no?, con la religión cristiana. Claro. Como la Anunciación, ¿no?, el ángel o el Espíritu Santo, en fin, no sé. Claro. Y entonces, bueno, pues ya se supone, hay unos escritos de los cuales dicen que efectivamente hubo un casamiento por parte de ambos. También hay otra cosa muy importante, que es que, claro, una vez que ella es católica o se convierte al cristianismo, digámoslo, ella en la religión, en la iglesia católica, se entiende, tiene un papel bastante importante. Y bueno, cosas curiosas, por ejemplo, nos tienes que contar como la cámara nupcial, aportando datos a lo que estamos contando, e incluso cómo cambia el rito del bautismo, que nada tiene que ver. Nada tiene es que un ver. poquito más picantón. Sí, un poquito. Cuéntanos. Pues a ver, se encuentran unos textos del siglo XIX que son los que nos confirman que María Magdalena y Jesús, se casan, ¿vale? Entonces, lo que nos dice es que independientemente de esto hay unos rituales después del bautismo que nos dicen que es embadurnan, urgen sus cuerpos con aceites esenciales. Y todo esto es para después hacer lo que es tener las relaciones sexuales, lógicamente. Entonces, bueno, pues lo que hablamos, cambia imagínate, mucho, claro, imagínate ahí con todo aceite, con todo, vamos, yo es que es un poco... Es para facilitarlo todo. Para facilitarlo. Para que fluya. Sí, para que fluya. Bueno, pero en todo caso, claro, la Iglesia no le interesa nada que se hable de ese tipo de bautismo. No, lógicamente. Ni de que María Magdalena tenía... No, la Iglesia niega todo eso. O sea, la Iglesia, por supuesto, niega todo eso y todo lo que hemos hablado anterior. O sea, ella niega todo. Ella es, pues bueno, lo que ellos creen y lo que ellos cogen, lo que ellos dicen, es lo que dan a la luz para que los demás estemos ahí un poco cegados y que no podamos mirar. Nada más, hay una parte también, hay un grabado del siglo II en Roma. Y pone una inscripción que lo voy a leer porque es un poco así. Pone: para mis baños, los hermanos de cámaras nunciales me guían con antorchas. Para mis baños, pues, supuestamente estamos hablando de María Magdalena. Sí. Hablan, pues, sí, que claro. se dedicaban a hacer lo que es el bautismo, acto seguido lo que son el aceite y además el acto sexual. Claro. Incluso se llega a decir que tenía que haber una persona siempre delante, o sea, que diera fe que se terminaba esos tres pasos para poder... Un protocolo, ¿no? Efectivamente. Ya realizado el bautismo, ¿no? Lo que es el casamiento. Tú imagínate, ahí con espectadores. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Y bueno, no digo nada. Yo además es que incluso estoy aquí para opinar. Incluso se ha llegado a determinar que es lascivo, claro. Claro, yo por eso digo que yo no voy a opinar sobre todo esto. Aparte de esta documentación, ¿no?, que ya es bastante, podemos aportar más pruebas, ¿verdad? Paz, por ejemplo, no solamente con texto, con ese manuscrito, ¿no?, que ha sido hasta incluso, se ha intentado de todas las maneras que desaparezca. Hablamos de mosaicos que no los han destruido, ¿no?
Son mosaicos que se han hallado, uno muy recientemente, ¿vale? Que plagian 100% esta historia que nos ha traído Alicia. Ajá. ¿Qué es lo que se ve y dónde se han encontrado? Bien, pues uno de ellos se ha encontrado en Beit Alfa, que está en Israel, ¿vale? Y este último, que plagia la historia 100% de lo que es María Magdalena con el dios Helios, Jesús, está en Beit San, en Galilea. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que se ve para que nos diga, pues bueno, si es que seguimos viendo que María Magdalena y Jesucristo sí que hubo una unión, un matrimonio entre ellos? ¿Qué es lo que muestra? Bien, pues mira, yo te he traído aquí, en uno de los mosaicos, ¿vale? Es el que está en Israel, en Beit Alfa, ¿vale? Pues nos traen y nos describen pues que hay muchísimos símbolos que describen lo que es pagano, judío y cristiano, ¿vale? Aquí representan, como os ha contado Alicia, el dios Helios, que representa el sol, efectivamente. ¿Qué sería Jesús? Sí. ¿Qué sería O Jesús? José, ¿no? O Claro, José, según. efectivamente. Lo estamos Claro, es que mirando. como es todo el mismo, Claro, pues claro. Tirado por sus 4 caballos. Bueno, y aquí representa 12 figuras. Las 12 figuras se cree incluso que son símbolos o que podría ser incluso un calendario hebreo, ¿vale? Es un signo zodiacal, ¿vale? Y lo que podemos aquí ver aquí arriba son 2 menorás, ¿vale? Que representan lo que es el judaísmo. El judaísmo, claro. O sea, que ahí se ve todas las Efectivamente. religiones Aquí unidas en están ese mosaico. las 3 religiones totalmente plagiadas en una historia que ha sido descubierta en un manuscrito. Claro. Ah, Aquí es está lo impresionante. claro, el judaísmo, Efectivamente. cristianismo y pagano. Sí. Pues no tiene que haber muchas más vestigios de este tipo, ¿no? Que se Sí, pueda o sea, ver. hay uno además, te voy a explicar también que aquí saldría Sí. lo que es Arsenat, que es la luna, la que representa la luna. Claro, Dios, ¿no? Estamos hablando de Helios. Helios y el dios sol y Claro, Helios es el dios la sol. luna. Efectivamente, y María Magdalena se la representa también como Arsenat, Como que es Arsenat. la luna, Ajá. ¿vale? Y aquí en este dibujo, ella no sale, ¿no? Pero en este mosaico sale la luna, aquí, justo que representa a junto María al sol. Magdalena, efectivamente, Arsenat en este caso. la María Magdalena, Arsenat en este caso, igual que Helios sale con la corona y demás, ella representa lo que es la La fecundidad. fecundidad, sí, Efectivamente. Por la forma, lo ¿no? que es la También de la fecundidad, luna. sí, el Efectivamente. útero. La copa, el santo Claro, grial, bueno, exactamente. si nos ponemos. Realmente el santo grial es María Magdalena, Claro, o sea, claro, por eso digo, ¿no? Que si seguimos tirando del hilo, la Sí, verdad bueno, que aquí podríamos seguir sacaríamos- tiempo, pero volvemos otro día para contar más cosas. Vamos a hablar entonces sobre María Magdalena y que realmente sí que figura en algún lugar como cofundadora de la Iglesia. Perdona, Gemma, es que tengo que hacerte una puntuación porque Sí, sí, sí. en el otro mosaico es donde Dime. sale representando él, ¿vale? Sale él, dios del sol, ¿vale? Que representando el sol y ella justo al lado como figura, o sea, ya no representa lo que es un pequeño fragmento de una luna, no, ella sale con O sea, no él. es un símbolo, Podemos sino ver, que son dos efectivamente, figuras. nuestro compañero Oscar nos pondrá la imagen, ¿vale? Sale él junto a ella, ¿vale? Él arriba representa un sol y ella arriba en La su cabeza fecundación. lo que es la luna. Y además también representa a 12 hombres alrededor de ellos, que son los 12 apóstoles, ¿vale? Este es el último mosaico que se ha encontrado en Galilea. Incluso hay un grabado, un escrito, en el que alega y se ha podido descifrar que María Magdalena era la fundadora de la iglesia. Pero y lo pone. Lo pone, está escrito. Sí. De hecho, también hay una imagen que también Óscar no lo podrá poner, que sale, se ha descifrado, se ha podido pasar, pues que efectivamente María Magdalena. También es verdad que lo que hemos dicho antes, de Sí. que era una imagen importante en la iglesia, pues más o menos puede coincidir. O sea, con lo que es Sí, no, está pasando. 100%. coincide lo que estáis contando, Claro. sin duda. Y bueno, ¿qué os parece a ambas entonces lo que está ocurriendo ahora mismo? Nos venimos a la actualidad, a la Sí. radiante actualidad. Con el Papa, ¿no? Y con esa vuelta al pasado de dar más importancia a la figura de la mujer y que, por ejemplo, pues puedan oficiar misa, hacer casamientos. ¿Qué os parece todo esto? Pues ¿A la mujer nos van poniendo ya donde debemos estar? sí, ¿O aquí qué? hay un... Nosotras las mujeres hemos representado en la iglesia desde sí, lo que es la iglesia antigua, Antigua. ¿vale? Antiguamente a nosotras, las que estábamos trabajando, podíamos estar en la iglesia, a la mujer se la llamaba diaconisas, ¿vale?
Pero tenían un trabajo... Sí, no, pero el trabajo que tenían normalmente es Claro. pues a los enfermos, cuidaban a los Claro, enfermos. efectivamente, las diaconisas son el trabajo que ellos no querían hacer que era- realmente. realmente. no querían hacer los hombres, de lo hacían esclavitud las total y mujeres. de machismo total, Vale. claro. Efectivamente. Pues esperemos que el Papa lo cambie, ¿no? Quiero decir que ya que, Sí. ya que nos va a dar Claro. algo, ¿no? Pues que nos dé algo bueno. Antiguamente eso es verdad que lo que se hacía era pues cuidar de los enfermos, Sí. dar de comer a los pobres, pobres. y llevar la limpieza y vaya. organización de la Eucaristía, ¿vale? Es que digamos que es el otro puesto anterior al sacerdote. Ujú. Es como el enfermero y el médico, Ya. para hacernos una idea. Efectivamente. Pero ¿qué os parece entonces, no? A lo que Lo que Yo quiere- para mí actualidad. machismo total. No, hombre, eso sí, pero digo que Sí. por fin podamos, Ah, por sí, ejemplo, que una por fin- mujer sí, sí, oficiar sí. un Sí, casamiento. sí. Efectivamente. De hecho, quieren Ahora, quieren A ahora eso mismo vamos, actualmente claro. A eso vamos. Eso es. que vayamos y bueno, pues Oficiemos se vaya misas. introduciendo la mujer en la Iglesia Católica y Como bueno, una figura de haciendo su- cierto poder, no claro, solamente hace- de limpiadora o de auxiliar. No, eso ya de ha pasado enfermería. a poder oficiar misas, Claro. poder dar sí, bautismo, casamientos. casamientos. Sí. La verdad es que- Lo que pasa que bueno, lo que tendría que, yo pienso que la religión católica lo que tendría que hacer sería, pues ya que está dando avances a poco, aunque es muy lento, pero bueno, pues permitir, por ejemplo, también lo que es el casamiento entre lo mismo de curas como de, no sé cómo definir a una mujer, cura también, femenino, cura masculino, cura femenino, no sé, pero El bueno. celibato, ¿no? Claro, Abajo el el celibato. El celibato tendrían que quitarlo. Abajo el celibato. Sí, yo por lo menos pienso que el celibato deberían de quitarlo. Bueno, cambiarían las fuera. cosas, seguro. Sí, yo cambiaré mucho. Sí, yo también. Y Y, más después de poner esto- mejor la iglesia, más, no sé, Más alegre. más alegre. Es que es todo tan tétrico, tan yo qué sé, no sé, un poco de música más así, no sé. Eso en cualquier otro lugar. lo del cambiaría. mundo. Ya si te vas a Estados Unidos, allí ves que las Los celebraciones. evangelistas, vamos, por se ejemplo, lo son muy pasan bomba, divertidos. Pues pero eso, que la bomba. iglesia católica haga lo mismo. Y así atraería más gente joven, atraería pues gente que le gustaría Claro, más ir. porque los domingos allí es como casi que te vas a un concierto. Claro. Vamos, que lo digo porque está. Es muy divertido. Yo lo he visto en la televisión, pero... San Francisco hay buenos lugares para ir. Bueno, pues ya pueden también ver los espectadores que al final la historia se une a lo que está de radiante actualidad, ¿no? Y María Magdalena está más presente de lo que nos podíamos imaginar. Pues sí. Bueno, pues Paz, te veo luego con las noticias, ¿no? De última hora, y a ti te veo después ya pues al programa que viene, si te Muy parece. bien, muchas te espero, gracias. que me lo paso muy bien contigo. Pues nada, les dejamos con la siguiente sección. No se vayan. Pues hoy el protagonista es el barón de Rais. Luchó junto a Juana de Arco, combatió en la batalla de los 100 años, tomó Orleans, Reims. Por ello fue distinguido como mariscal de Francia. Esta podríamos decir que es la cara A de este personaje. Pero resulta que tenía una cara B, bastante sanguinaria, por cierto, y retorcida. Confesó antes de ser ahorcado o decapitado, ahora nos lo va a contar Antonio porque no lo tengo yo muy claro, que no recordaba a cuántos niños y niñas había violado, torturado, asesinado, en fin, eran los hobbies que tenía el barón de Rais cuando no estaba en la batalla. Bueno, pues Antonio de la Peña, buenas noches, vaya Muy elemento. buenas noches. Un pieza, pero de mucho cuidado. La verdad que cuando leía eso, ¿no? Que no sabía cuánta gente ya había Sí, además, asesinado y cómo lo hacía, ¿no? Porque era es muy increíble. sanguinario, disfrutaba con el dolor ajeno, como buen soldado de la época. Esto fue algo que heredó de la batalla. Ajá. Y bueno, los que le conocieron más de cerca, los nobles que estuvieron más cerca de él, nunca tuvo amigos, pero sí gente cercana, decían que pagó en el resto de su vida el haber combatido, que se convirtió en un asesino sanguinario precisamente por esa falta de ir a la guerra. Ajá, o sea que de alguna manera le había influido, ¿no? Sí, el haber estado en tanta batalla. Es que estuvo guerreando toda su vida, de hecho fue nombrado caballero con 14 años, su primera víctima se la cobró con 15. Empezó joven. Sí, la verdad es que desde niño, a ver, los antecedentes familiares que tenía eran como para que no saliera nada normal. Nada bueno de ahí, ¿no? De Guillés. Ten Sí. en cuenta, su padre murió siendo muy pequeño en un accidente de caza. La madre murió al poco tiempo. Nunca se cumplió el deseo expreso de los padres, que era el que le criara el abuelo. El abuelo era un pieza de mucho cuidado. De hecho,
Guillés nunca tuvo amigos de pequeño, eran niños contratados del pueblo que el abuelo pagaba para que así él siempre pudiera ganar en todos los juegos, en todas las danzas. ¡Qué horror! O sea, es que hicieron un monstruo. Hicieron un monstruo de Guillés, su hermano, y el monstruo cobró vida. Enseguida fue al ejército. La aparición de Juana de Arco en su vida fue... ¿Cómo es ese choque entre Juana de Arco, ¿no? y él? ¿Se entendían? Eran un complemento perfecto. Juana de Arco consiguió algo que no había conseguido nadie hasta la época, era que un soldado rezar antes de una batalla. Y Guillés de Res con Juana de Arco consiguió algo muy importante, que fue la fe de ganar cada batalla. Es decir, él se encomendaba a ella con cada batalla. De hecho, él se volvió loco cuando ajusticiaron a Juana porque él, y esto lo dejó por escrito, no comprendía cómo Dios permitía que alguien tan bueno como Juana fuera ajusticiada y muriera tan joven, y él, que se consideraba mala persona, pudiera seguir viviendo. De hecho, él reunió 200 soldados e intentó liberarla en 2 ocasiones, una vez estando prisionera. Es que 200 hombres contra todo un ejército... Imposible. Y ahí hubo un antes y un después. De hecho, él, su mujer y él dejan su relación a raíz de que él conoce a Juana. O sea, que hubo una especie hasta de enamoramiento, sí, podríamos decir. Yo estoy convencido, y hay muchos biógrafos, por alguna forma, de Guillés que estaba enamorado de Juana de Arco y que se volvió loco precisamente por no poderla tener. De hecho, cuando ella murió, él se tiró 6 meses encerrado en su castillo de Tifeix, sin mantener ningún tipo de relación con nadie, y no volvió a mantener una relación con una mujer nunca. Bueno, casi mejor para ella, porque la verdad que era de armas tomar, nunca mejor dicho. O sea que entonces el barón de Rais comenzó con sus asesinatos y bueno, pues con las torturas y con todas las sandeces que se le pasaban por la cabeza tras la muerte de Juana de Arco. ¿Antes no había hecho nada de este tipo? ¿Lo podemos saber? Desde niño había hecho de la suya. De hecho, su primera muerte, que fue con 15 años, fue su mejor amigo, entre comillas, que se llamaba Antoine. O sea, que mató a su amigo. Sí. A ver, él con 14 años le nombran caballero, le dan la armadura y la espada y le ponen a practicar con peleles, que era lo que... El pelele es el típico muñeco que vemos en las películas, ¿no? Con el que practican. Y con 15 años se cansó del pelele y le dijo a su amigo que le retaba un duelo y le mató. Y le pegó una punzada y esperó a ver cómo se desangraba. Esto es literal. Lo que pasa es que en aquella época el dinero lo ganaba todo, y a los padres de Antoine se los sobornó el abuelo, y ahí quedó el tema. Porque de alguna manera yo me imagino, ¿no?, que todo lo que hizo, ¿no?, a lo largo de su vida lo pudo ir cubriendo, ¿no?, por la posición de poder que tenía. Sí, de hecho podía haberlo cubierto todo. Lo que pasa es que solo había algo más poderoso que un mariscal en Francia, y era la Iglesia. Y cuando topó con la Iglesia, es como dice el Quijote, con la Iglesia hemos topado, amigos. Ya, o sea, que tocó donde no debía. Exactamente. Y además tocó donde no debía, y fue él el que se equivocó. O sea, fue un error suyo, no fue un error de nadie más. Él dilapidó una enorme fortuna. Él ganaba muchísimo dinero con la renta de las tierras, y dilapidó todo lo que tenía, hasta el punto de tener que pedir prestado y dormir en la calle en Orleans. Y se fue cavando su propia tumba, y al final no supo por dónde salir. De hecho, el que empezara a matar niños, que fue lo que le llevó a la muerte, fue podríamos decirlo, un daño colateral. Es decir, todo esto empezó porque su ruina fue tan acelerada que él necesitaba recuperar su oro. Entonces hablamos de una época donde buscar la piedra filosofal y todo este tipo de cosas estaba muy de moda. Había mucho mago, mucho migrante, Entonces se rodeó de lo peor, que en vez de ayudarle a recuperar su fortuna, cada vez le costaba más dinero. Hay que hablar que hablamos también de un hombre que tenía para él solo una escolanía de niños, ¿vale? Que tenía un sacerdote en su propiedad para dar la misa todas las mañanas, que es decir, dilapidaba el dinero. Entonces tenía, pues se puede decir, más de la mitad de Francia era suya, tenía propiedades en prácticamente todo Francia. Por eso, que podía hacer lo que quisiera. Sí, y lo tapó, lo consiguió tapar todo. Estamos hablando de asesinato, no sé lo que podemos contar. Estamos hablando de muchas cosas. O sea, ¿qué hacía? A ver, los principios fueron... Más suaves. Vamos a poner un ejemplo de alguna de las barbaridades que cometió este comenzó señor. A abusar de niños, ¿vale?
a ver, como era el señor de la comarca, era fácil enviar a un criado a coger niños a los pueblos diciendo que necesitaba servicio. Al principio las aberraciones eran relativamente pequeñas y los niños no hablaban. Llegó un momento que él mismo fue consciente que empezaba a matar a los niños de los que abusaba, o que aquello iba a formar una pelota que le iba a costar cara. Pero disfrutaba de todo ello, por lo que yo Era he muy leído. sádico, era muy sádico. De hecho, él tenía desmedido absolutamente. Él tenía una costumbre que en el juicio explica explícitamente, que es bastante desagradable cuando lo explica. Él lo primero que hacía era... ¿En el juicio explicó en el qué es juicio lo que hacía? Tuvo que explicar las 50 muertes de los 50 ¿Y se acordaba? cuerpos. Sí, pero... Claro, eran sus trofeos. Sí. De hecho, ahora contaremos una cosa bastante impresionante. Sus criados cogían a los niños y empezaban a abusar de ellos. Los ¿Vale? criados. Sí, en una habitación. Al rato entraba él, en plan ordeno y mando, ¿qué hacéis? Tal. Como si fuera a protegerle. Sí. Poli bueno, poli malo. Exactamente. ¿No? Igual. Pero por aquel entonces. Sí. Soltaba a los niños, los abrazaba y cuando ya el niño estaba confiado, le cortaba el cuello. Antes o después de haber practicado sexo con él, depende, hay veces que antes, hay veces que después, hay veces que antes y después. Hay veces que directamente le cortaba la cabeza y practicaba el sexo con un cuerpo decapitado que no lleva a ningún lugar. ¿Todo esto lo cuenta en el juicio? Sí, sí. ¿Pero y quién le detiene? ¿La Inquisición? No, le detienen por otra cosa totalmente distinta. Es que a él no le detienen por el tema de los niños. Claro, a él le detienen porque algo pasó que decíamos que con la Iglesia hemos topado. Claro. Él, Y no fue que mató a alguien que no debía. No, Ah, yo fue pensaba algo que... de lo más mundano, quiero decir. Ajá. Él tenía unas tierras y las vendió. Sí. Y se las vendió a Leforrel, que es un conocido de Juan V, un alto mando de la época. Y el día de Pentecostés, Guilles de Res cogió a una tropa de soldados y se presentó en la iglesia de San Etienne con los soldados, entrando a espadazos para matar a este hombre, porque le acusaba de que había usurpado tierras que no le pertenecían en esa compra-venta. No era cierto. Es decir, luego se demostró que evidentemente él le había usurpado su terreno. Y fue el propio obispo el que se empeñó en que pagara lo que había hecho. Y claro, una vez que ya entras en el círculo de un juicio inquisitorial y demás, la iglesia se queda con sus tierras, entraron en Tifés, que era su propiedad principal. O sea, le dejaron sin nada. Claro, y ahí empezaron a encontrar, porque el problema está en que al principio, él mismo lo reconoció en el juicio, y por eso no sabe un número total de víctimas, los cadáveres sean incinerados en las chimeneas del castillo. Pero llegó un momento en que se molestaban, directamente los tiraban por la ventana. De hecho, los cuerpos los asesinatos por los que fue acusado fue por los cadáveres que encontraron en Tifés y en Chantofsé, que fueron 60. ¿Vale? Pero la cifra que se baraja por estudios de la época habla de entre 200 y 500. O sea, que al final le pillaron por lo que menos pensaba. Sí, lo pasa, ¿eh? De hecho, si no hubiera hecho esa barbaridad, muy posiblemente ahora mismo seguiríamos hablando de Guilles de Res como el mariscal que luchó con Juana de Arco en la Guerra de los 100 años y liberó Orleans, estoy convencido de ello. Ajá. O sea, podríamos estar hablando de un héroe. Sí, y de hecho, para muchos murió siendo un héroe. O sea, aunque parezca increíble... ¿Cómo murió? Yo no sé ya si preguntártelo. A ver, en aquella época, cuando te acusaban de herejía, que era de lo que estaba acusado, normalmente eras quemado. Como pertenecía a la nobleza, o sea, ser un mariscal de Francia no era ser cualquier cosa, le colgaron y simplemente le pasaron por las brasas. Simplemente. Simplemente. Lo que pasa es que tuvo un juicio en el que llegó a ser excomulgado. Él, una de las cosas que lees del jurado que te pone un poco del de punta, él siempre mantuvo la forma. Cada vez que iba a una jornada de juicio iba con un traje nuevo, bordado en oro, es decir... No se arrepentía de nada. No, absolutamente nada. Pero hubo un momento en el que el tribunal eclesiástico decidió que él excomulgaba, que él se pasaba continuamente vacilándoles, por decirlo de alguna forma, y el obispo le excomulgó. Y fue el único momento en el que él se tiró al suelo de rodillas llorando, porque él, que le mataran le daba igual, pero no ir al cielo no podía ser. De hecho, hay dos cosas que a mí me enervan mucho de este caso. Una es los campeonatos que hacía de cabezas cortadas, es decir, hubo un momento que mataba a tantos niños que les cortaba la cabeza
las empalaba y luego con sus amigos hacía fiestas para ver cuál era la cabeza más bonita. O sea, que también estaban los amigos metidos. Quiero decir sí, que era algo... el servicio, los amigos Claro, y un montón de, o sea, claro. una cosa O sea, que no era solamente él. Y de hecho pagaron pocos para la cantidad de gente que había metido en todo el circo. Y segundo, fue el que él, después de cada orgía sangrienta por la mañana, él iba a misa porque él estaba convencido que si Dios le perdonaba, todo Podía estaba seguir. bien. Entonces, por la noche hacía unas orgías de sangre enormes, de las que muchas veces por la mañana no se acordaba de nada, porque los criados habían limpiado todo, y luego él iba a misa, se arrepentía, o eso decía, y todo estaba bien, porque O sea, ya podía ir al cielo. Entonces, el único momento en el que se desmoronó fue cuando vio que podían morir y no ir al cielo. Bueno, pues nos alegramos que por lo menos tuviera ese momento de sufrimiento, porque él hizo sufrir a los demás. Yo creo que tuvo dos momentos de sufrimiento, el momento Sí. en el de la excomunión y cuando murió Juana de Arco. Yo siempre, desde que empecé a estudiar este caso y pude encontrar información seria, me di cuenta que este hombre se enamoró realmente de Juana de Arco. Y su muerte le volvió loco. Le volvió loco. A ver, era una persona agresiva, Sí, como sí. el soldado, pero... Algo tenía, ¿no? Algo tenía. El germen estaba, pero yo creo que la muerte de Juana de Arco terminó de desequilibrarle por completo. Como muchas veces, ¿no? Con otros casos que nos vas contando, ¿no? Sí, Siempre hay hay- algo que hace clic. En la mente del asesino siempre existe ese algo. Otra cosa es que puedas dar con él, pero siempre hay un Ya. crack que hace que el asesino salte. Eso no quiere decir que no tenga antecedentes, pero siempre hay un momento que hace algo en el cerebro Que y ya se no desata puede parar. y se desata la bestia. Sí, pero porque hay que tener en cuenta una cosa. Esta gente descubre el placer de matar. Y cuando descubres el placer de matar no puedes parar. Es Ay, me lo decir, dices con una cara. Claro, no, es que el placer de matar es el placer de no tener remordimiento. Quiero decir, ¿por qué no todos matamos? Porque si matáramos, yo mato a alguien, no sería capaz de vivir con eso. Entonces, digo sinceramente, el ser humano tiene una cosa que se llama remordimiento. Si no tienes remordimiento, matar es fácil y puedes solucionar. Y es vivir en una época donde todo se podía solucionar matando. Todo, Bueno, es más, la solución era matar. Matabas o morías tú. exactamente. Entonces, es eso. Es decir, si la solución es matar y tú no tienes remordimiento por matar, Menos mal que han cambiado un poquito las cosas. menos mal. Bueno, pues Antonio, la semana que viene más y con más personajes históricos y con documentos que bueno, pues más constatan que todo lo que nos estás contando, por muy increíble que nos parezca, ha ocurrido. Hay veces que la realidad supera la ficción, pero con creces. Bueno, pues la semana que viene nos sorprenderás otra vez. Muchas gracias. A ti. Pues tras la publicidad nos vamos a ahondar en un tema bastante complicado de explicar, por lo menos para aquellos que no están pues muy dentro de la materia, como es mi caso, para que vamos a irnos más lejos. Vamos a hablar de los estadios, de fútbol no, de los estados de conciencia. Estoy yo con las finales y esas cosas. Bueno, los estados mágicos de conciencia o los estados alterados de conciencia, en fin, yo no sé si a ustedes les queda claro de qué va todo esto, pero para eso estamos hoy aquí, para que nos quede un poquito más claro. Y para eso estamos bien acompañados. En este caso, aquí a mi derecha, tenemos a Micael, metafísico y escritor. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Yo encantada de que me cuentes esto de los estados de conciencia, a saber dónde estaba la mía, que me he ido a los estadios de fútbol. Y también tenemos a este lado a la izquierda tenemos a Manuel Flores, que es coach en desarrollo interior. Buenas noches. Gracias. No viene nada mal, ¿no? Un coach en tu vida. No. Y de nada desarrollo interior me imagino que mucho mejor. Vamos entonces a eso, ¿no? A los estados de conciencia. ¿A qué se llama estado de conciencia? Porque yo creo que no le queda claro, a no ser que estés adentrado en la materia, quiero decir, a casi nadie. Yo, de hecho, creo que efectivamente no le queda claro a nadie. Creía que ibas a decir, yo de hecho no me No, queda no, claro no, ni a mí. casi, Digo, casi. entonces, No, me venía a la memoria que cuando acordamos Manuel y yo hablar del tema. hablar del tema, tuvimos un debate entre si yo me estaba refiriendo a conciencia o consciencia. O te digo que de entrada al tema, Bueno, ¿y de qué estamos hablando entonces? Porque me estoy haciendo el lío. de Conciencia. ambas cosas, pero se conoce como estados de conciencia. Ajá, Sería vale. el estado de conciencia, es el estado en el que tú te encuentras, y el estado de conciencia es la evolución o el estar consciente de ti mismo. Aunque también sobre esto creo que Manuel y yo tendremos que debatir. Pero fácil de entender, entre comillas, pero fácil de entender, sería que dependiendo del estado en el que nos encontramos, de la situación, si estás relajado, si estás estresado, si estás enamorado,
toda tu mente, tu cerebro, emite una frecuencia determinada, que lo conocido es desde ondas alfa hasta gamma. Hay más frecuencias, pero no entramos en ello. Que si no es complicado para Es todos complicado. en principio. Estamos empezando. Estamos empezando. Eso. Y repercute en todo el ser. Ese estado de conciencia es el que determina lo que tú estás viendo, lo que tú estás percibiendo del mundo y tu propia concepción. Muy fácil sería, dependiendo de tu estado de conciencia, verías el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, que sería quizás la forma más sencilla de entenderlo. Se puede modificar, se puede entrenar y se puede llegar a un punto en el que el vaso no está medio lleno, sino directamente a rebosar. Claro, o sea que eso entonces es muy emocional, ¿no? Lo que me cuentas. Es muy emocional hasta que llega un momento en ese desarrollo que es automático. Ya. Ya no es emocional, ya es tu estado natural, como el estado natural de un ser humano normal es estar ofuscado todo el día. Pero es cierto. En algunos casos pasa. En algunos casos pasa, efectivamente. Y puedes llegar, que de hecho sería lo genial. Sí. O sea, es muy complicado cambiar un fenómeno. Muy difícil. Muy difícil. Sobre todo últimamente. Complicadísimo. Pero sí puedes cambiar tu percepción de ese fenómeno, o sea, la forma en la cómo te acercas a él. Porque curiosamente, si te bloqueas, no vas a ver una solución al fenómeno por ningún lado, pero si no te bloqueas y estás centrado, llegan a ti un montón de soluciones, un montón de posibilidades. Y eso se consigue cuando tu estado de conciencia es elevado. Ajá. O sea, tu frecuencia cerebral baja. Bien. Es inverso. Es inverso. Bueno, pues ya vamos entendiendo algo. Y por eso decíamos la importancia, ¿no?, de un coach para que nos oriente y nos guíe en todo esto, ¿no? Porque parece un poco complicado en principio. Porque la conciencia o ser conscientes de nuestra conciencia, ¿es algo innato o es algo que se trabaja? Como todo desarrollo, tiene que ser algo que se trabaja. Y de hecho, solamente tenemos que mirar al mundo tal como está para darnos cuenta de que no hay conciencia. En el sentido de que si hubiera conciencia, no habría guerras, no habría conflictos. Y todos pues viviríamos en una cierta armonía que de hecho se ve que no hay. O sea, estaríamos como en una misma vibración, ¿no?, por decirlo de alguna manera. efectivamente. Exactamente. Por lo tanto, la conciencia tiene que estar desarrollada con esfuerzos. Y esos esfuerzos son con un trabajo interior. O sea, en esta vida a nadie se le regala nada, y menos la conciencia. Ya. De hecho, en el ser humano lo único que evoluciona es la conciencia. Toda evolución nunca puede ser mecánica, es decir, lo que la vida nos da. Porque la vida es una serie de eventos o elementos que es de recepción, emisión. Es decir, yo reacciono ante las cosas que me vienen de fuera. Cuando no soy consciente, reacciono pues como me pilla el momento. Cuando soy consciente, puedo controlar esa respuesta. Por lo tanto, decir que nacemos con conciencia, pues es como decir, en un momento dado, que ¿para qué estamos aquí? Que nacemos con 50 años, ¿no? Es como decir eso, no naces con 50 Claro. años, no, naces con 0. Exactamente, porque de hecho el tema de la conciencia tiene que desarrollarse poco a poco. Y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Es duro. Sí, bastante. Porque, Según tu experiencia personal, ya lo has dicho, ¿no?, que el ser humano está claro que hay que trabajarlo, ¿no?, para que la conciencia pueda evolucionar. Sí, Y supongo que nos queda mucho por delante para hacerlo. bastante. ¿Cuánto tiempo llevas tú en este camino? Pues llevaré unos 30 años. 30 años. 30 años no desarrollando la Sí. conciencia propiamente dicho, pero sí en el camino. hacia Pero sí él. siendo consciente, No. por decirlo de alguna manera, tampoco. Siendo consciente es siendo consciente en cierto grado, porque esto es una cosa progresiva. Claro. O sea, esto no se consigue, esto no es blanco ni negro, esto no se consigue, hoy no soy consciente y mañana lo soy al 100%. No. Pero se habla como de un despertar, ¿no? ¿A ti qué fue lo que te llamó la atención o...? Porque tiene que haber como algo, ¿no? Sí, bueno, a cada persona le llega de una forma. Lo único que ocurre que, en mi caso, el despertar fue pues la incomodidad que yo me sentía con la existencia. O sea, yo entendía que tenía que haber algo más. Que por ejemplo, en mi caso,
cuando yo tenía una emoción negativa, esa emoción negativa se me iba. Y de hecho mi vida algunas veces se ha arruinado precisamente por esas emociones negativas y por el falso control que tenía sobre ellas. O sea, cuando estamos, por ejemplo, discutiendo, ¿no? Que bueno, pues siempre tenemos alguna discusión en un momento dado con quien sea, es como que se nos va de las manos, ¿no? Pero porque dejamos de ser nosotros, ¿o...? Sí, de hecho, ¿quieres contestarlo tú? Cualquiera de los dos. De hecho, es muy curioso, lo acabas de explicar perfectamente, o sea, dejamos de ser nosotros porque en verdad nuestra conciencia está en la otra persona. O sea, que efectivamente el término sería genial. Pero insisto que todo el mundo lo puede mirar detenidamente de una forma muy sencilla, que es eso, en la primera pelea, en el primer conflicto, en lo primero que tú tengas, parar un instante, para ser consciente de que tienes que parar. Claro, para ser consciente que tienes que parar, tienes que ser consciente que tienes un conflicto. Yeah. O como digo yo normalmente, reconocer la imagen que refleja el espejo. O sea, tienes que ser consciente de tu propia naturaleza, de tu propia existencia. Entonces, pongamos un ejemplo que es una discusión con... Sí, vamos con ejemplos, que es como todos nos enteramos. Eso es. Tienes una discusión con alguien. Si tú respiras eso, haces una ligera respiración y te concentras, la conciencia vuelve a ti, es muy curioso porque si te fijas en una parte de tu cuerpo, te fijas en el jara, como se decía... Jara, batí, diafragma. No, bajo vientre. Ah, es vale. un punto que Japón... Yo que estoy aprendiendo, China, Yo lo de la conciencia todavía no... Cuando se medita en el jara, en el bajo vientre. 4 centímetros, 4 dedos por debajo del ombligo. Entonces, realmente tu conciencia retorna a ti. O sea, eres consciente de tú mismo. Y es curioso porque en el instante en el que haces tal cosa, la mitad de tu ofuscación desaparece. Se va. Porque el problema de tu ofuscación es que has perdido el control sobre tu propia energía, sobre tu propia esencia, sobre tu propia conciencia. Entonces, efectivamente, es que estás en esa persona. Pero entonces desaparece, quiero decir, porque estamos manteniendo la atención en otro lugar. O sea, que de alguna manera lo que tenemos que intentar es que nuestra atención vaya donde nosotros queremos. ¿O cómo? Sí, bueno, eso es muy relativo, porque realmente la atención no tiene que estar puesta en la otra persona o en tu emoción, sino tiene que estar en ti mismo. Por eso digo. O sea, tiene que haber una autoobservación de lo que está pasando. Porque las emociones negativas en este caso, primero hay que intentar no expresarlas. Porque después hay que crear una serie de actitudes para contrarrestar esas actitudes que tú ya, por el legado que te ha dado esta vida, te han ido inculcando. Que es lo que se llama conciencia adquirida. La conciencia adquirida es a partir de los 6 o 7 años en el cual la esencia desaparece, se camufla por la personalidad, la que vamos creando. Y esa conciencia adquirida nos ha metido una serie de ideas. Nosotros somos, digamos, animales de imitación. Imitamos todo. Entonces ahí, bueno, pues cada uno en sus condiciones particulares ha desarrollado una personalidad determinada. Pero el problema no es eso, el problema es que esa personalidad se ha desparramado y se ha convertido en una falsa personalidad que es la que te lleva, por ejemplo, a no controlar las emociones negativas. ¿Y entonces un coach de desarrollo interior qué hace? Pues un coach, de alguna forma, dirige a la persona a tener conciencia de sí mismo. ¿Tú ya eres entonces consciente, me has dicho? ¿O todavía no? Y llevas 30 años. Sí, lo que pasa es que el entrenamiento este es muy pasito a pasito. Ya. Y a lo mejor avanzas 3 pasos y retrocedes 1, porque las condiciones de la vida no siempre son iguales. Claro. Y aparte de todo, que las ideas que te llevan a ser diferente tienen que entrar en ti. O sea, uno lee, uno le dan un conocimiento y eso es, intelectualmente hablando, perfecto. Pero tiene que irse a la parte emocional de la persona. O sea, entender una cosa es con el centro intelectual de la persona. Comprenderla es con más de un centro, es decir, el centro intelectual, el emocional, el instintivo, el motor. O sea, que la conciencia, las emociones van unidas. No, tampoco. Las emociones son... Qué difícil es de explicar esto. Claro, las emociones son funciones. Fácil. La conciencia es una dimensión que está aparte de las funciones, tanto de pensar como de sentir, de moverse. Lo que sí que está claro es que cada vez más gente le llama la atención, ¿no? Este tipo de prácticas. Sí. La verdad es que es relativamente fácil porque el problema, la solución, cuando se llega a un grado determinado,
es que tanto la psique como el corazón, como se dice normalmente, caminan en la misma directriz. Entonces no es que uno de los dos prevalezca o que seas consciente de ambos, sino que llega un momento en que es casi un proceso automático. O sea, si cada cuestión, cada circunstancia de tu vida ya se asume dentro de ese proceso automático. Y se basa en cuestiones muy sencillas, o sea, asumir tu propia naturaleza, quién eres, asumir los miedos. O sea, tú jamás discutes con alguien si no temes. Si no lo ves como una afrenta, ¿no? Como, eso es. Como entonces, un ataque. Efectivamente. Es así de sencillo. Pero es que la verdad que el día a día hace que te sientas muy atacado, ¿no? Claro. Bueno, O sea, muchos de los amigos que nos estén acompañando sentirán como esa presión, ¿no? Porque la vida está cada vez más complicada, ¿no? Es que el día a día hay que hacer un trabajo de minuto a minuto. Ya. O sea, lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. Ese conocimiento tiene que ser a través de la observación de sí, o sea, la observación de uno mismo. Si tú eres inconsciente de las cosas que te suceden, porque las tomas como normales, nunca vas a ser consciente de lo que tienes que cambiar. O porque soy así, ¿no? Dice, bueno, es que tienes un mal genio. Claro. Es que soy así. Esa es una excusa que no debemos aplicar nunca. Porque hay una cosa muy sencilla, y es que si tú reconoces quién eres, si ves la imagen que hay en el espejo y quieres empezar a reconocerla, lo primero que tienes que darte cuenta es, o te das cuenta directamente, es que eres responsable de tu vida. Que es lo que has comentado, o sea, la dichosa costumbre de si algo hago bien, yo que soy genial, si hago algo mal, la culpa la tiene aquel que va corriendo por allí. No. Asumes tu responsabilidad, eres consciente de tu propia naturaleza y a partir de ahí se pueden cambiar un montón de cuestiones de tu vida. Que no desaparecen, pero sí que al estar centrado, al estar consciente de cada una de las cosas y consciente de ti mismo, el enfoque de las mismas te permite acercarte a ellas, te permite buscar respuestas mucho más sencillo, indistinto de si luego conseguimos la iluminación o no. Lo que iluminados hay pocos, ¿no? Claro. Sí. Y luego Manuel, la confianza, se nota que la os conocéis, confianza, se nota. Muchos años. Claro, tiene razón, pero es que el camino o cualquier otro, está de acuerdo conmigo, es hasta el último suspiro. O sea, la idea de hago esto porque tengo esta respuesta automática o porque voy a conseguir esto automático no existe. Este camino es hasta el último suspiro. Ya. De hecho, todo el camino de todo ser humano es hasta el último suspiro. Lo que hagas en ese camino, si eres consciente, será experiencias que en verdad te hayan cambiado, que en verdad te hayan nutrido, y si no eres consciente serás un ficus. Bien, entonces como esto tendríamos muchos programas por delante para hablar de ello. ¿Qué ejercicio podríamos hacer sencillo? No estoy hablando de meditación ni algo que hay que estar preparado para eso también, ¿no? Pero quizá no es pararnos un momento, no sé cuánto tiempo hace falta, y el aquí y ahora, ¿no? Sí, o sea, es muy el sencillo. ser conscientes de todo, ¿no? De tu cuerpo, de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que estás oliendo, de lo que escuchas. Claro, si es que directamente es eso, o sea, ser consciente de... Si tienes un conflicto, tienes cualquier problema, la mente, hay un término que se dice que la energía va donde va la mente. Entonces, tu energía está en ese conflicto, en ese problema, en ese amigo, en lo que sea. Si tú directamente, conscientemente, haces cualquier movimiento, haces una palabra, o en magia, intentamos coger algo del suelo, arenilla o lo que sea, ese mismo gesto hace que tu conciencia vaya a la arena. Ya te estás relajando. O sea, que otros días podremos hablar, ¿no?, de lo que podemos hacer con la mente si nos detenemos y la dirigimos a algo, ¿no? Todo lo que bueno, pues yo deseemos. creo que lo vamos a dejar aquí, porque ya hemos contado mucho. Y para que nos sigan, lo que tenéis que hacer es volver el próximo día y contaremos mucho más de lo que podemos hacer con nuestra mente si supiéramos utilizarla. Yo no tengo mucha idea, pero para eso estoy aquí, para aprender. Pues gracias a los dos ya, por última vez. Y bueno, pues amigos, no se vayan porque Paz nos está esperando con noticias muy curiosas. ¿Se acuerdan de esos jardines que nos hablaba? ¿Dónde están esos jardines? Nos lo cuenta ahora. Bienvenidos a la semana y a las noticias curiosas. Nos vamos a desplazar hasta Plutón. El descubrimiento de la actividad glacial del planeta muestra una capa de hielo que se acumula en el centro de Plutón. En la Tierra, estos valles normalmente se producen como consecuencia de la erosión eólica, provocada por la fuerza del viento.
Sin embargo, en Plutón, estas formaciones podrían haber ocurrido por la evaporación de nitrógeno sólido surgido de ciertas zonas de la superficie del planeta enano. La NASA ha revelado unas imágenes de alta calidad obtenidas en Plutón por la sonda New Horizon. Las fotos muestran valles erosionados en la superficie del planeta, algunos de los cuales recibieron el nombre de jardines colgantes. Según comunicó Alan Nester, astrónomo y especialista en ciencias planetarias, hemos recibido mucho menos de la mitad de los datos obtenidos por la sonda en el marco del estudio de Plutón y sus satélites, pero esta poca información ya ha dado gran variedad de resultados e interesantes descubrimientos inesperados. La realización de unas obras en Tomares, Sevilla, han destapado 19 ánforas romanas que contienen unos 600 kilos de monedas de bronce del siglo VI después de Cristo. El hallazgo de los arqueólogos que han trabajado en la zona consideran único en España y quizás en el mundo. Las monedas tienen en el anverso la figura de un emperador y en el reverso diversas alegorías romanas. Se da la circunstancia de que las monedas están hechas en Oriente, no han circulado y por lo tanto no tienen desgaste. Las ánforas, 9 rotas y 10 enteras, no son las usadas por el transporte del vino o del grano, sino del tamaño más pequeño, que estaba sellado y cubierto con materiales rotos. La hipótesis inicial de los investigadores es que las monedas estaban acumuladas para el pago de impuestos imperiales o para pagar las levas del ejército. Según han explicado fuentes de la Consejería de Cultura y de la Junta de Andalucía, el conjunto fue deliberadamente oculto en espacio subterráneo y cubierto por algunos ladrillos y material de relleno cerámico. En cuanto al tiempo que se estima que durará esta investigación, han afirmado que tardará muchísimo tiempo porque cada ánfora tiene miles de monedas. Se procederá a la limpieza de las monedas, estabilizarlas en materia de conservación para que no sufran un deterioro e inventariarlas, relacionar el contexto y ver qué procesos históricos se estaban dando en esos momentos en el Bajo del Guadalquivir. Se cree que el valor económico de estas monedas podrían ser de millones de euros porque es uno de los hallazgos más importantes del mundo, de la época romana. Un grupo de astrónomos aseguran haber hallado el mayor exoplaneta de superficie sólida de todos los tiempos. Situado a unos 500 años luz de la constelación de Aries, es 100% rocoso y no gaseoso como se creía previamente. El planeta, descubierto con ayuda del telescopio Kepler y analizado con el espectrómetro HARPS, tiene más del doble de diámetro que la Tierra, contando una masa de 16 veces mayor. Su densidad es el de prácticamente 8 gramos por centímetro cúbico, al de comparación con los 5,5 del planeta azul. Es equivalente a la densidad del silicato de magnesio. Tal composición sería una extraña salvedad para los planetas de tamaño aproximado al de Neptuno. Hasta el instante se pensaba que los planetas con un diámetro mayor de 1,6 veces al de la Tierra eran gaseosos. Posiblemente este gigante no albergue vida, debido a la ausencia de atmósfera que, según parece, se perdió a lo largo de la creación de este sistema estelar hace unos 3.300 millones de años. Además de esto, se halla demasiado cerca de su Sol, lo que reduce la posibilidad de existencia de agua líquida sobre la superficie. Ötzi, comúnmente llamado el hombre de hielo, hombre de Similiaun, representa la momia de un hombre que vivió hacia el 3300 a.C. Es sin duda la momia natural y humana más antigua de Europa, cuyo estudio no ha parado de revelarnos nuevos detalles sobre su ardua vida. Ahora, un nuevo estudio sobre esta momia que fue descubierta en 1991 en los Alpes Otzal, en la frontera de Austria e Italia, ha demostrado que Ötzi tenía una bacteria estomacal, la Helicobacter pylori. El hallazgo ha sido posible gracias al análisis de su genoma, que, a pesar de que la momia lógicamente carecía de mucosas, sus restos estomacales sí que han presentado evidencias en el pasado de que esta bacteria había pasado por su estómago, así como de plantas medicinales empleadas para tratar el dolor estomacal. Así pues, la teoría de que los humanos ya estaban infectados con esta bacteria estomacal en el comienzo de su historia bien podría ser cierta gracias a la finalización exitosa de la decodificación del genoma completo de la bacteria. Estas bacterias pueden provocar úlceras o incluso un cáncer y están presentes en el estómago y en los intestinos del ser humano.
Científicos lograron así reconstruir un genoma del Helicobacter pylori de 5.300 años de antigüedad. Este descubrimiento llevará, según los autores, a replantearse el origen mismo en el hombre europeo y una profundización en el estudio sobre Otzi y su relación con esas bacterias. También ayudará a investigar qué pasó realmente en el desarrollo evolutivo de nuestros antepasados. Viajemos a México. Julio de 1944 a 300 kilómetros del noreste de México. Valdemar Yushrup hizo un descubrimiento clamoroso en Acámbaro, pequeña ciudad mexicana situada en la provincia de Guanajuato. Las figurillas fueron descubiertas en el interior de algunos pozos a una profundidad variable entre 1,20 m y 1,80 m. No eran pozos funerarios, puesto que solo se encontraron 6 calaveras durante las excavaciones. Según la hipótesis, parece que habían sido sepultadas deprisa para evitar el saqueo por los primeros colonos españoles. Fueron encontrados más de 33.500 objetos de cerámica, la mayoría piedra, jade y obsidiana. Todos son únicos, ninguno ha sido duplicado. Su tamaño varía desde unos centímetros hasta menos de 1 metro. A pesar de su gran variedad, se pueden clasificar según su estilo, por centenares o incluso por millares, como procedentes de culturas diferentes. Estas figurillas representan, entre otros, dinosaurios, animales desconocidos, reptiles, algunos con características varias. Ciertas parecen indicar una forma de domesticación de pequeños reptiles y dinosaurios, grandes monos, vida cotidiana y objetos usuales, como pipas, instrumentos de música, etc. ¿Qué representan estas figuras de lagartos? Según algunos arqueólogos, las posturas, como las que se encuentra en la mujer en periodo de lactancia, no sugieren que se trata de objetos rituales. Entonces, ¿por qué en este antiguo pueblo representa a los individuos como reptiles? ¿Podrían estas estatuillas representar fielmente a seres reptiles no terrestres en tiempos remotos con la humanidad? Pues parece que era de especial importancia para la cultura ubaid. Pues hasta aquí, amigos, las noticias curiosas de la semana. Pues gracias, Paz, la verdad que bastante interesante esto que nos has contado, aunque ahora vamos a hablar más de ello. Micael, vamos a ver, aquí tenemos una reproducción. ¿Qué podemos decir de lo que serían estas figuras? ¿Son auténticas? ¿Son falsas? A ver. Tenemos poco tiempo, pero lo tienes que demostrar. Voy a ser tremendamente rápido. Venga. Las figuras de Acámbaro, como las piedras de Ica, hay controversias desde el principio que surgieron. Yo la controversia me la quito de una forma muy sencilla. Primero, se plantea que es un engaño. Un engaño con la necesidad de que te dé algún beneficio. Tú engañas con 20, 50 figurillas. Hay 32.000. La que quiso hacer el engaño tenía un sentido de humor realmente impresionante. Representan a reptilianos o una época de reptilianos que es en todas las tradiciones existe. Ajá. Los famosos Anunnaki, los famosos Chitauri. En todas las tradiciones existen tradiciones. Y luego hay una cosa que para mí es importantísimo, que es lo que me hace pensar en su veracidad. El mayor divulgador, el investigador que tuvo este país, que fue Jiménez del Oso, se fue hasta la zona, investigó las figurillas y creía en ellas. Yo soy muy respetuoso con la gente que nos precede y que ha sido capaz de que ahora estemos aquí. Si él creía en ellas, yo me decanto por creer en ellas. Bueno, pues lo dejamos en sus manos. ¿Creen ustedes o no? Bueno, pues Micael, nos encontramos la semana que viene. Hasta aquí podemos leer hoy, pero ya saben que la semana que viene tendremos muchas más cosas que contarles. Entre otras, les adelanto, ¿les gusta el mundo de las brujas? Bueno, pues nos vamos a ir a País Vasco. No les cuento mucho más y tiene mucho que ver con una película. Y también Wicca. ¿Es una confesión religiosa o es brujería? Bueno, pues todo esto será la semana que viene. Buenas noches y buena suerte.